¿Listos? ¿Listos? Mis queridos hermanos, buenos días por este lado, por este lado. Estoy contento de verles otra vez, de estar entre ustedes de nuevo. Y como siempre, bueno, la pregunta es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos un domingo por la mañana a cantar unas bonitas canciones, a orar, a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, una exposición de la palabra de Dios? Listo, Carlitos, gracias. Y quiero que se pregunte eso antes de que empecemos. ¿Usted por qué está acá? Y respóndase a sí mismo. No tiene que hacerlo en viva voz. ¿Por qué estamos esta mañana acá? Y parte de lo que hacemos en esta mañana es abrir este libro precioso, ver una porción de la Escritura. Lo hacemos cada 8 días. Espero que en la vida de los creyentes que estamos aquí, eso no sea cada 8 días. Creo que oramos el pan nuestro de cada día. Amén. El pan nuestro de cada día es la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios cada día para usted y para mí, que es necesaria, que es fundamental, que es nutritiva. Y la dieta de pan cada 8 días, bueno, puede adelgazar, pero no es nutritiva. Pan cada 8 días no sirve mucho. Se necesita pan todos los días. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que le va a alimentar a usted. El que coma de este pan, fíjese que no volverá a tener hambre. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Quiero antes de empezar, ustedes saben lo que yo estoy enseñando el Sermón del Monte, entonces vamos a ir rápido en eso. Hemos estudiado un poquito las bienaventuranzas, el testimonio del creyente, del reino de Dios como luz y como sal, y empezamos una nueva serie que se llama Entendiendo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? A ver si aquí sale. Aprendido, pero ahí está. Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús. Empezamos ya hace como 7 predicaciones en capítulo 5, versículo 17. Hoy vamos a continuar. Lo que estamos viendo es unos ejemplos muy ilustrativos del Señor. Pero quiero preguntarle algo. ¿Cómo anda su codo en esta mañana? ¿Cómo andamos de codos? ¿Cuántos codos tiene usted? 2, ¿cierto? Generalmente, a menos que un accidente, alguna cosa extraña, pero generalmente todos tenemos 2 codos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó sus codos? ¿Conoce usted su codo? La cremita, pero la cremita va parejo por todo lado, entonces por ahí pasa por el codo por descarte. Pero fíjate que no nos fijamos mucho en nuestros codos, no estamos tanto como los ojos, como el rostro, como otras partes, aún los pies como que les ponemos más cuidado, hay que cortarle las uñitas, echarle tanquitos, bien sequitos, pero a los codos no, los codos se dejan por ahí, como dice el dicho popular, a la buena de Dios. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos por un codo? ¿Señora? Cuando duele. Yo estaba preocupado un tiempo por un codo porque me salió como una dermatitis. Yo, vea pues, tengo codos y los codos también duelen y también rascan y tenía ahí algo y empecé a todos los días mirarme el codo. Nunca lo había hecho. No sabía si mis codos eran bonitos o feos, descubrí que eran muy bonitos. Pero fíjate a lo que vamos. Quiero hacer una comparación entre el codo y el ego. El ego es todo, vamos a resumirlo bíblicamente, en toda la carne que hay en usted. Todo lo natural que hay en usted. Y a veces pensamos que no tenemos ego. No conocemos nuestro ego. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestro ego es tocado y duele. ¿Sí le ha pasado? ¿Alguien le ha tocado el ego últimamente? ¿Y cuál es la respuesta natural cuando nos tocan el ego?
a veces respondemos, usted piense cómo fue la última vez que alguien lo ofendió, que alguien lo robó, que alguien lo trató mal, alguien de pronto le dio, lo agredió físicamente y el ego está ahí comprometido cuando le quitó tal vez algo que usted amaba mucho, una seguridad, cuando puso más carga sobre usted. Alguna persona, generalmente las personas que amamos ponen más carga sobre nosotros. ¿Sí se ha dado cuenta? Estoy hablando de los de afuera. Esas personas nos hacen doler el ego. Entonces, hoy va a ser una lección de nuevo porque el Sermón del Monte ha sido una lección sobre el ego. El Señor Jesucristo, porque estaba enseñando el Sermón del Monte en Mateo 5. Él quería aclarar dos cosas. Porque cuando él dijo las bienaventuranzas, la gente quedó como, uy, esto de ser pobres en espíritu, esto de tener ámbices de justicia, esto está como raro. El Señor les dice, muchachos, a todos los que estaban escuchando, les dice, yo no vine a quitar la ley del Antiguo Testamento, de ninguna manera. Por el contrario, vine a darle un cumplimiento y a darle una expresión viva a todo lo que el Señor había revelado en la antigüedad. Toda la revelación del Señor, desde Génesis hasta, digamos, el libro de Malaquías, esa revelación era sumamente útil. Y lo segundo que quería aclarar era que él sí quería mostrar tal vez el cáncer, el carcoma de toda, llamémoslo la cristiandad, por tener un término actual, y es la religiosidad. La religiosidad, seguir una religión, seguir una serie de cosas, una serie de prohibiciones y una serie de cosas por hacer, era lo que los fariseos estaban en ese momento practicando. Y el Señor dijo, miren, su interpretación de la ley finalmente es una interpretación religiosa a su conveniencia. ¿Sí han oído de los micos que tratan de ponerle a la ley en el Congreso? Que es como hay un bichito raro que permite o restringe cierta cosa. Eso era, en síntesis, lo que hacía el fariseísmo, poner un mico delante de la ley. Y el Señor les dice, ustedes miren, muchachos, invalidan la ley de Dios por seguir doctrinas de ¿qué? De hombres, de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros vimos la aclaración que hacía el Señor, pero yo os digo, ¿se acuerdan? Oísteis que fue dicho en la ley. El Señor no está diciendo que la ley estuviera mal y hubiera que votarla, pero Él viene a darle una expresión sumamente clara de lo que es la ley. Nosotros vimos, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cuando las personas pensaban en el no matarás. Vimos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla es culpable de adulterio. Entonces, fíjate que la expresión iba mucho más profundo en el corazón que simplemente estoy bien porque no he matado a nadie, estoy bien porque no he tenido relaciones con una mujer o con un hombre que no es mi esposo. Y cuidado con eso. Vimos también acerca del divorcio, estamos simplemente recordando. La última vez vimos acerca de la honestidad, de el jurar. No juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios. Y hablábamos y aclaramos un poquito lo que el Señor quería decir sobre eso. Pero hoy vamos a ver el quinto ejemplo, la quinta aplicación que da el Señor, que uno pensaría que tiene que ver con la venganza. Y claro, tiene que ver con la venganza. ¿Todos tenemos claro que es malo vengarse? Entonces ya la aplicación ahí está adelantada. Todos tenemos claro eso, pero hay algo más profundo en el corazón con lo de la venganza. Nos enseñan siempre la venganza nunca es buena. Todos vieron el Chavo como yo. Todos los que dijeron eso son de los 80 patas. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es una realidad que la Biblia confirma. Vamos a leer el texto, pongámonos de pie. Pongámonos de pie, estírese, ahí está la oportunidad. Mateo 5, 38 al 42, si lo quiere leer en su Biblia, está Reina Valera 60, porque vamos a leerla, porque esta es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos paramos para leer, porque es como si Dios estuviera hablando, como si Jesús estuviera entre nosotros diciéndonos. Entonces, vamos a decirla todos, digámosla a la 1, a las 2 y a las 3. Oísteis que
he dicho. Amén. Pero nos faltó un poquito de coordinola ahí. Pero está bien. Siéntense, pónganse cómodos. Todo está bien. Le pedimos al Señor que bendiga su palabra. Esta palabra es para usted. No mire al vecino. Esta palabra de hoy es para usted. Y yo le pido que la asuma como eso, como el susurro del Señor para su propio corazón, para su propia alma. Entonces ya todos creo, y en general, fíjate que cuando uno habla con las personas, mucha gente tiene estos pasajes, oiga lo de la otra mejilla, oiga lo de cargar la otra milla, se han hecho parte de la cultura popular. Y eso es bueno, pero también es muy peligroso, porque se presta para malas interpretaciones. Yo quiero que empecemos hablando de esto, de no resistáis al que es malo. Porque eso se ha prestado siempre para malas interpretaciones, para abuso. ¿No le ha pasado a alguien que como que es abusivo con usted y le dice, oiga, pero usted no que es cristiano? No, si alguien le quitó la plata, lo estafó, oiga, pero usted no es que es cristiano, ponga la otra mejilla. Usted no es cristiano, cargue la otra milla. No, usted no que es cristiano, porque la gente piensa que porque nosotros conocemos la Biblia e interpretan mal estos pasajes, pueden hacer con un cristiano lo que quieran y el cristiano tiene que quedarse callado. Eso no es lo que enseña este pasaje. Está hablando de que no resistáis al malo, resistir en el sentido, oiga, no devuelva al malo y de alguna manera no se rebaje, y bueno, vamos a explicar esa palabra, no se rebaje a actuar como el malo, porque el malo ¿cómo actúa? ¿Cuál es el fruto del malo? Malo. Pero si nosotros respondemos de la misma manera, en la misma condición que el malo, y eso es lo que muchas veces quiere el enemigo y quiere el mismo malo, que nosotros nos rebajemos a la posición de malo para responder igual. Y tal vez usted sabe todo lo que ha respondido de manera terrible, a veces mucho peor de lo que le hicieron. Pero fíjese que nuestra naturaleza es diferente. Entonces, yo quiero que hagamos una serie de claridades, 3 claridades así para que arranquemos con lo del pasaje. ¿A qué no se refiere el pasaje? Lo primero es que, fíjate que no es un código de conducta. Estos pasajes en sí, mucha gente en la antigüedad, y la antigüedad hablo del siglo XIX, pensó que este pasaje era para aplicarlo a los gobiernos. Si estudiaron por allá, no sé dónde se estudia eso, en literatura o en sociales, a León Tolstoy, un libro famosísimo que se llama La Guerra y la Paz, que es en sí un comentario de Mateo 58. ¿Qué decía León Tolstoy? Mire, el Señor nos dijo que hay que poner la otra mejilla, que no hay que vengarse, entonces no necesitamos ni gobiernos, ni policía, ni ejército, tenemos que todos vivir así como en una comunidad hippie, todos amor y paz y no pasa nada y se puede aguantar. ¿Y eso enseña la Biblia? No, de ninguna manera. Era una mala aplicación. Otro hombre famoso que se basó, que no era cristiano, pero se basó en la Biblia fue Gandhi. Y él dijo lo mismo, no, aquí la cosa hay que arreglarla. Es con paz, todo pacífico, es un pacifismo extremo. Y muchos dijeron, no, pero a Gandhi le funcionó en un contexto histórico donde los ingleses estaban aburridos y los de la India estaban aburridos, entonces decían, pues hagámonos pasito y solucionamos esto de manera pacífica. Pero Gandhi hubiera lidiado con un Hitler o aún con un Winston Churchill, la cosa había sido diferente totalmente. Su pacifismo, tome su pacifismo. Habían acabado con la India y la habían seguido sometiendo de esa manera. Entonces, cuidado con eso. El pacifismo extremo no es una filosofía ni bíblica ni cristiana. Otra cosa que debemos aclarar, lo que acabamos de leer no es un
catálogo detallado de cómo debe actuar un hijo de Dios en cualquier situación. Sí se vio que hay 4 ejemplos: el de la mejilla, el de tomar la otra, el de andar la otra milla, el de dar al que le pida, y el segundo, ejemplos muy puntuales. Porque como lo decía, mucha gente dice, no, pero usted no que es cristiano, ¿cómo que no va a poner la otra mejilla? Y está hablando de 2 mejillas. ¿Quién se ha muerto de una cachetada? Bueno, a menos que se la dé Mike Tyson o algo así, la cachetada, pero nadie se ha muerto de una cachetada, nadie se ha muerto y ha quedado en la ruina porque le quitaron su vestido. Fíjate que está hablando de 4 ejemplos muy puntuales. Si a su casa llegan unos maleantes y llegan a hacerle daño a usted y a su familia, y si ellos le mandan un cuchillo, le dan un disparo, por favor, no se quede a poner la otra mejilla para que le den otra cuchillada, otro disparo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, si usted es muy macho, pues defiéndase y no sé, pero si no, pues salga a correr. Sería lo más lógico y lo que apoya la escritura. Entonces, fíjate que no estamos hablando de que un cristiano no se defiende en unas situaciones particulares. Aquí la situación es muy particular. Fíjate que está hablando de cosas que pueden doler mucho en el ego, mucho en el alma, pero no está hablando de cosas graves. Un pensador cristiano, no me acuerdo cómo es que se llama, él dijo, mire, si un ladrón se entra a mi casa y yo lo pillo, pues yo le ofrezco tintico, yo le doy, pero yo inmediatamente llamo a la policía para que la policía venga a defenderme. Tal vez no me voy a agarrar con él y lo voy a tratar bien, no lo voy a insultar, pero inmediatamente llamo a la policía porque él me está robando. ¿Sí me hago entender a dónde vamos? Y lo tercero, cuidado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de que todo el sermón del monte, bueno, y en mucho sentido toda la Biblia nos da principios bíblicos, Cuidado con muchas de las cosas que hacen las sectas, tienen que ver con que tomaron unos versículos aisladamente, ahora se llama una teología versicular, como armar toda una doctrina de un versículo. Y cuidado, lo que vemos aquí no son principios bíblicos aislados de todo el consejo de Dios. Pues cuando vemos el sermón del monte, cuando usted habla de poner la mejilla, tiene que ver todo el contexto de la Biblia, de lo que le dice la Biblia que usted debe hacer cuando alguien lo ofenda, cuando alguien atente contra usted, cuando alguien lo trate de robar, cuando alguien trate de hacerle daño a su integridad personal. Y hay que tener, ¿qué? Sabiduría de lo alto. Porque el otro ejemplo clásico es, debemos darle a todo el que pide por ahí. ¿De qué dice? ¿Debemos ser generosos? Sí. Pero fíjate que la generosidad en principio bíblico se debe hacer con sabiduría. Si yo voy todos los días a su casa, mi querido, usted me puede dar almuerzo, como dicen por ahí muchos, al lado de los restaurantes, usted me puede regalar una sopita. Si yo fuera mendigo, me iría a hacer Andrés carne de res. ¿Me puede regalar para una sopita? ¿Cuánto vale? No, vale 150,000 pesos, porque es una sopita de acá. No quiero la sopita de un corrientazo. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjate que hay principios que debemos leer a la luz de ¿qué? De toda la escritura. ¿Tenemos claro lo que no dice el pasaje? Más o menos. Ya tenemos como las 4, bueno, por lo menos 3 patas de una mesa y esa nos sirve ya para construir en ella la interpretación de lo que queremos ver más adelante, que va a ser un poquito más detallado. Fíjate que seguimos viendo, ya tenemos una idea de lo que significa no resistir al mal. Pero, ¿qué dijo el Señor que la gente pensaba? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Todos conocemos qué significa eso. Desquítese. Cuidado. ¿Es un principio bíblico del Antiguo Testamento? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Jesús no está diciendo? Oiga, lo del ojo por ojo y diente por diente, ustedes tienen que anularlo, eso nunca lo deben hacer. Cuidado con eso, porque el Señor dijo, mire, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, y el Señor cumplió también eso. Y lo vamos a ver más adelante.
vine a cumplirla, lo del ojo por ojo, diente por diente, y lo que nos está dando es la explicación, porque en ese tiempo, como ahora, la gente se valía del ojo por ojo y diente por diente para hacer una cantidad de barbaridades. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y lo que dice el Antiguo Testamento lo dice en 3 pasajes del Pentateuco, de la ley, está en Levítico 24, en Éxodo 22. No los vamos a ver todos, no tenemos el tiempo. Vamos a ver uno para ver el contexto, que la Biblia la interpretamos sumamente fácil si tenemos contexto. Por eso no hacemos teología versicular, sino buscamos el contexto. Fíjate que el ojo y el ojo por ojo y el diente por diente, perdónenme, tan expresiva la figura, tenía que ver con la justicia de la antigüedad. Era un código que no solamente adoptó el libro del Éxodo por Moisés, sino era un código, si alguno ha escuchado el código Hammurabi por allá en sus lecciones de historia, también tiene referencias al ojo por ojo y diente por diente. Y básicamente de lo que habla es de ¿qué? De retribución, de justicia. ¿Usted cree que hay justicia en las autoridades de este país? En mucha porcentaje, no. ¿Por qué? Porque si a usted le roban, no sé, su celular, ¿le han robado su celular? ¿No? Amén. Amén. Bendición de Dios ahí. Si a usted le roban su celular y cogen al Señor, ¿usted qué quiere? Bueno, a veces nuestro corazón se ha vuelto malo y quisiéramos que le pegaran, que le quemaran la moto, que lo insultaran, que le arrancaran los cabellos, todas esas cosas. Pero si nos ponemos sinceros, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que le devuelvan su celular. Fíjate que la justicia muchas veces dice, bueno, cogimos a esta persona, la llevaron a juicio, no, digamos que no lo sacaron de la cárcel, que lo condenaron a 18 meses en la cárcel, y usted al final del día, y el juez le dice, se hizo justicia, pero al final del día, usted nadie le devolvió su celular. Nadie le dijo, mire, no le devuelvo el mismo celular, pero le doy los 10 millones que vale ese iPhone o los 50,000 pesos que valía el que tenía. Lo que sea, pero una compensación. La ley del ojo por ojo tiene que ver con eso, con compensación, con que se haya justicia retribuyendo al otro si hay algún daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver esa verdad de Deuteronomio 19:15. Ahí está la verdad contenida, versículo 20. ¿Quién quiere leer el versículo 21? Mejor. Uno con voz fuerte que lea el versículo 21, una traducción viviente. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Muchos dirían amén, que así se haga. Eso es muy chévere cuando se lo hacen a otro, pero cuando a usted le toca diente, ojo por ojo, imagínese si hiciéramos justicia por mano propia. Me rompen un diente, imagínese a mi persona, si no calvo y sin un diente, pues, como dicen los muchachos, me ponen a perder. No, cuidado, fíjate todo el contexto está en la ley del Señor, especialmente este versículo en la ley de los testigos falsos, que todo lo de los testigos falsos todavía está de moda, ¿sí? Que eso no es nuevo. La ley de los testigos falsos. Fíjense el versículo 15. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Eso está claro que debe ser así. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Fíjate el contexto en que estamos. 16. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, ¿qué debe hacer? Y ahí vamos a subrayar eso, porque esto es muy importante. Tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse delante de ¿quién? Uy. Fíjate que toda justicia, aún la justicia secular, por eso el gobernante, por izquierdoso, ateo, progresista que sea, tendrá que dar cuentas delante de ¿quién? De Dios. De Dios, no delante del pueblo. El pueblo no es la voz de Dios.
Dios tiene su propia voz, la estamos estudiando, la palabra de Dios. ¿Y de qué manera acudir al Señor? ¿De qué manera práctica? No tenía que ir allá al monte del Sinaí. Deberá presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Entonces, el Señor había puesto una autoridad en el pueblo de Israel, estamos hablando de la Constitución de Israel, del Código Civil de Israel, habían jueces y sacerdotes. Nosotros también, como República de Colombia, tenemos jueces, tenemos magistrados, bueno, tenemos una cantidad de justicia. Entonces, fíjate que la ley del ojo por ojo, diente por diente debe ser manejada ¿por quién? Por la autoridad. No por el ciudadano que quiso hacer ojo por ojo y diente por diente. Me robaron un celular, yo le robo su moto, le quemo su moto. Me robaron un computador, yo le quemo su casa. Eso ha pasado. Me pegó una cachetada, yo lo mato. Fíjate que la venganza es tremenda y generalmente nuestro corazón tiende a desproporcionar la retaliación. Entonces, nos rompen un diente, rompemos 3, y el otro nos rompe 3 dientes más, pero se pasa un poquito, nos rompe 5, y al final, ¿cómo terminamos todos? Terminamos todos muecos y sin dientes. Imagínate. Pondrás a él sentencia que pretenda para la otra persona. De ese modo, fíjate lo que dice, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de... Si el gobierno de esta nación y de todas las naciones presentara la justicia a toda persona, de ojo por ojo y diente por diente, ¿cómo sería nuestra sociedad? Si al malo por hacer lo malo se le castigara, y es lo que dice Romanos 13, por ejemplo, oiga, ¿el Estado para qué está? El Estado lo puso Dios, es una autoridad de parte de Dios, ¿para qué? Para que castigue al malo y para que al bueno se le guarde, se le proteja, se le dé justicia, se le dé retribución. ¿Quieres que el Estado no te castigue? Pues haga lo bueno, hermano. Haga lo bueno. ¿Quieres que el Estado no te persiga, te eche a la cárcel, te ponga una multa por ir en contravía? Pues no se meta en contravía. Y si le hacen la multa, pues páguela feliz, porque se le está retribuyendo conforme a la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Y eso sirve para qué? Para que haya justicia, para proteger al inocente. Y dice aquí el versículo 20, entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. ¿Y para qué más? Para que el delincuente se asuste, para que el delincuente piense antes de hacer las cosas y diga, no, si yo hago esto contra esta persona, me van a pillar, me van a coger, me van a meter en la cárcel, y si la mato, puede, y es lo que apela a la palabra de Dios, y lo digo con temor, puede ejercer la pena de muerte con alguien que toma la vida de otro. La Biblia dice, con esa persona ejerce la pena de muerte. No es un asesinato, es el designio de Dios del ojo por ojo y diente por diente, ejecutado ¿por quién? Por la autoridad. Pedro dice, sométanse los creyentes a toda institución humana, al rey, al Estado. Pero fíjate que hay otras instituciones humanas que no se nombran ahí, pero que la Biblia también dice. Sométase a su papá y a su mamá si usted es menor de edad. Esa es una institución humana, la familia. ¿Quiénes son autoridad en su casa? Los papás. Especialmente el padre lleva el liderato de la autoridad dentro de su casa. ¿Y qué tiene el papá con los hijos que se pelean? Ojo por ojo, diente por diente. La gracia se manifiesta en medio de eso, pero el padre, fíjate, la madre que es complaciente o el padre que es complaciente con la injusticia que hacen sus hijos, ¿qué ambiente está creando en la familia? Ambiente de inseguridad, de injusticia. Aquí no se paga por lo que se hace, aquí no se cumple lo que se dice. Todos los papás estamos luchando con eso, todas las mamás están luchando con eso, aún dentro de la institución de la misma iglesia. Hay autoridades para hacer justicia. Pablo le dice a los corintios, oiga, en la iglesia, Corintios 6, en la carta de los corintios dice, mire, en la iglesia hay personas con la sabiduría que son capaces de juzgar los pleitos entre ustedes y llegar a una decisión. Ustedes no tienen que ir a acudir a los tribunales seculares para eso, aunque ellos son autoridad,
nosotros en general como iglesia podemos arreglar nuestros problemas entre nosotros. Y es más, dice, bueno, si usted no está tan satisfecho con la justicia, pues sufra el agravio, hermano, no se preocupe. Sufra la decepción, sufra que tal vez lo estafaron, sufra eso. Pero la autoridad usted no se la toma por nombre propio. Aquí dentro de la iglesia puede haber casos en que alguien dice, yo voy a hacer justicia por nombre propio. Y lo vemos como grave, pero cuando usted le alza la voz a otro de sus hermanos, puede ser su esposa, cuidado con eso. Usted está ejerciendo justicia por mano propia. Aquí yo no me voy a dejar. Si usted me alzó la voz, yo la voy a alzar más duro, porque yo quiero ojo por ojo y diente por diente. Si usted me hizo algo, yo se lo voy a hacer doble vez, porque yo quiero ojo por ojo y diente por diente. Y cuidado con eso, Mateo 18 nos dice todo el proceso dentro de la iglesia para que usted se acerque a alguien que tal vez lo ha ofendido. Acércate a él, busca que reflexione, que restituya el daño. Si no lo hace, acércate con otro hermano para que restituya el daño. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que se me duerma, están como el calorcito los está haciendo dormir. Uy, ¿qué pasó? Dios mío, me emocioné, me lo cuadras ahí, Yori. Por favor, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, en conclusión de esta segunda parte, ¿quiénes ejercen la autoridad? Las personas que ha puesto el Señor. ¿Quiénes ejercen el ojo por ojo y el diente por diente? Las personas dentro del Estado, dentro de la familia y dentro de la iglesia, instituciones humanas. Ahí ya, mandémoslo ahí rápido para adelante. ¿Dónde íbamos? Íbamos en Deuteronomio. Ahí, por ahí. Ah, no, ya habíamos subrayado esto. Es que queríamos repasar Deuteronomio. Listo. Todo está fríamente calculado. Fíjate que el Antiguo Testamento, esto no es cosa de, aunque existe la ley del ojo por ojo y del diente por diente, que dice el Levítico, otro libro de la ley del Pentateuco. No busques vengarte, no lo dice por allá una carta donde decimos Jesús es amor, no. Aquí está el Dios amoroso del Antiguo Testamento manifestado diciendo, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjate lo que dice Proverbios. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Mire que no lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el pago. No digas, me voy a vengar y se las voy a cobrar. Y a veces se las queremos cobrar duro, sobre todo a los que amamos. Usted no habrá querido cobrar a su esposa por ahí algo que le hizo, o a su esposo, a sus hijos, a sus papás no le dieron permiso, voy a cobrar, no voy a lavar la loza esta semana, me las voy a cobrar, o la voy a dejar por lo menos mal lavada, para que la tengan que volver a lavar. Ahí está la venganza, mis hermanos, ahí está la venganza. ¿Por qué? Porque la ofensa nos toca en el codo, que nos duele. Y nos damos cuenta de nuestro ego cuando algo llega a nuestro corazón y nos duele. Ay, ay, ay. Alguien dijo una palabra en una conversación, usted entendió algo, que no estoy hablando de cosas sumamente graves, usted malinterpretó algo y algo en el corazón le hizo tener una carga con esa persona dijo algo, tal vez ni se dio cuenta o tal vez con toda la intención y usted tiene una carga con esa persona. Proverbio sigue diciendo, lo cita Pablo más adelante en Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y esta me gusta mucho. Y el Señor te recompensará, no el otro. Si usted espera recompensa del otro, tal vez no la tenga jamás. El Señor, fíjate que es el que recompensa. Vamos a ver más adelante Romanos, que dice, el Señor es el que se va a vengar. Y mis hermanos, estudiando esto, a mí me llega mucho en el corazón porque... Y les pido que oren por mí porque a mí me cuesta mucho esto de que me duela el ego y no tomar venganza en mi propio corazón. Entonces, por el primero que tienen que orar es por el predicador, usted órele al Señor, por José Luis, necesita mucha ayuda, ayúdale para que tú le cambies el corazón poquito a poquito. Entonces, tenemos claro eso. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa? ¿Para quién era?
y de qué manera se ejerce y cómo se aplica hoy para la autoridad. Pensemos en la del Estado primeramente, para que la autoridad haga esto y haga justicia. Y tenemos que orar, Timoteo nos dice que oremos por los gobernantes, ¿para qué? Para que ellos hagan lo que tienen que hacer, finalmente. Ahora el Señor dice, y aquí vamos a la palabra clave de todo lo que hemos visto, pero yo os digo, ¿a quiénes les dice? Pero yo os digo. Entonces, si usted está pensando, no se vaya a confundir, diga, no, hoy me enseñaron que ojo por ojo y diente por diente, y llega a hacer estragos en la casa. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ojo por ojo y diente por diente, para la autoridad su responsabilidad, para su responsabilidad. Pero el Señor dice, no resistáis al que es malo, y es lo que hemos venido hablando de quién es el malo. Finalmente, el malo en ese contexto es todo el que te ofende de alguna manera. Fíjate lo que dice Romanos 17:21 ahora en el Nuevo Testamento. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Me encanta esa versión. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Tan fácil que es esta frase de escribirla ahí, pero tan difícil que llevarla a la práctica. Claro, necesitamos todo lo que hemos visto acá en el Sermón del Monte, es poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea el que lo controle y no su codo herido. Si su codo herido lo controla, mi querido amigo, el ego es nuestro mayor. Empezamos a vencer el ego en el poder del Espíritu Santo, vamos a ser victoriosos en la vida cristiana. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue ¿quién? La justa ira de Dios. Y yo le pido por la iglesia en esta mañana, mis hermanos, que podamos descansar en la justa ira de Dios. Porque la justa ira de Dios es tremenda. Y tal vez usted ha pensado en devolver mal por mal. Y a veces lo que necesita esa persona no es el mal que usted le haga, sino la ira de Dios sobre esa persona. Y no es que empiece a orarle al Señor, ahora Señor, mándale su ira rapidito porque ese sí la necesita. No ore por esa persona, pero cuidado. Yo le tengo miedo y temor a la ira de Dios. Porque Él sí da, a veces las personas de prueba puntual, el Señor es un cirujano puntual que hace el corte donde toca hacerlo, ni un centímetro más arriba, ni un centímetro más abajo. Y cuando alguien, yo lo he visto, y digo, uy Señor, cuando alguien entra en las manos de Dios, aún creyentes, para formarlos, a veces el dolor es fuerte, pero es necesario, porque ¿en qué confiamos? Lo que dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor, y yo le pido por esta iglesia y por mí, que cada vez que haya un corazón con ganas de venganza, este versículo venga a nuestra mente, Romanos 12:18. Yo tomaré venganza, yo pagaré lo que merecen. No usted es el que lo que merece, dice el Señor. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Déjenle la ira al Señor. Déjenle la justicia al Señor. En cambio, y hago un paréntesis ahí, a veces la justicia no es que usted se deje hacer todo. Si usted lo van a estafar, ¿qué tiene que hacer? Acuda a la autoridad, que es la mano de Dios en este momento. Denuncie. No que la autoridad no sirve para nada, no. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Denuncie. Si hay maltrato familiar, si hay violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que nos llama la Biblia a hacer? Aguantar una mujer o un hombre, porque puede pasar que usted también, su mujer le pegue en la casa. Denuncie. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es descansar en la justicia del Señor, no en su propia justicia. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y eso es actuar conforme ¿a qué? A nuestra naturaleza, que ahora yo no soy malo. ¿Qué quieren los malos? ¿Qué quiere el Satanás? Ponerlo a jugar en su propio terreno. Que usted se vuelva malo como ellos, y lamentablemente muchos creyentes fácilmente caemos en jugar en el mismo terreno de ellos. O a veces usted ve en la televisión cuando alguien toma justicia por mano propia
y mata a 2 ladrones o les echa el carro encima. ¿No siente como un fresquito? Cuidado con eso. Porque ¿qué está pasando en su corazón? Su corazón está siendo malo. Fíjate que nos están mandando al terreno de ellos. Usted siente como un fresquito, como que se siente mejor porque y fue una justicia desmedida, claro que sí. Por más que alguien le robe, usted no tiene derecho a quitarle la vida, no lo digo yo, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Ese es una prioridad o algo que solo puede ser la autoridad conforme a la ley, digámoslo así. Pero entonces, cuidado, no dejen que el mal los vence. Ese es el gran lío que pasa con nosotros. El mal nos vence para rebajarnos a actuar en la naturaleza del mal y no en nuestra propia naturaleza de hijos de Dios. Entonces, cuidado, venzan. Y si usted quiere poner una título de la enseñanza, yo no se lo puse, ya está tarde para cambiar la diapositiva. Venzan el mal haciendo el bien. Entonces vamos a finalizar ahora viendo los 4 ejemplos y diciendo algunas cositas sobre esos 4 ejemplos. ¿Por qué? Porque finalmente, mis hermanos, nuestro ego es tratado cuando toca nuestros derechos. Usted se da cuenta que esta es una sociedad, la sociedad posmoderna, la sociedad humanista en que vivimos, en que ahora todo el mundo pelea por sus derechos, ¿sí se da cuenta? Derechos de los niños, de los jóvenes, aún por los derechos de los pecadores. Aún por los derechos de los pecadores, este mundo está enseñando que tenemos derechos y nosotros también hemos caído en ese de los derechos. Aún dentro de la familia, aún los hijos se levantan y es que yo tengo derecho, y es que yo tengo derecho, y el único derecho que tiene mi hijo es en este momento a callarse, a guardar silencio, porque todo lo que diga será usado en su contra. Entonces, mucho cuidado, nuestros derechos. Y fíjate que el Señor está hablando aquí de los derechos que creemos. Porque fíjate que hoy peleamos mucho por el derecho a la dignidad, por el derecho a que nadie me puede ofender, por el derecho a que nadie me puede entrar en mi espacio. Y fíjate que dice el Señor, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, y esto tiene un contexto cultural, en la cultura judía, golpear en la mejilla derecha era uno de los actos más ofensivos que había. Si alguien lo golpeaba en la mejilla derecha, era porque quería ofenderlo, era peor que todas las groserías que usted sabe, era peor que decírselas, era peor que eso en la cultura judía. Y generalmente cuando se pegaba en la mejilla derecha, se hacía con la mano izquierda. Para los judíos las manos tienen una importancia muy grande, por eso tenemos una mano diestra y ahí viene, ¿cómo se llama esta? La mano siniestra. ¿De acuerdo? Y eso es de un contexto cultural judío, que nosotros a veces no lo captamos, pero que es bueno tenerlo en cuenta. Alguien podía hacer una demanda porque alguien le daba una cachetada con la mano izquierda. Era supremamente ofensivo porque la mano derecha se usaba para todas las cosas bonitas de la vida. La mano izquierda era para bañarse, para hacer las cosas. Imagínense todo lo que puede ser indigno con la mano izquierda, para eso se usaba. Y si alguien le pegaba con la mano izquierda, era sumamente humillante y a alguien se le podía hasta poner una multa por hacerlo. Entonces, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Pero les vuelvo a decir, nadie se muere de un cachetado, por duro que se lo den, por duro que se... Entonces, el Señor no está poniendo un ejemplo para que usted se aguante cualquier cosa sin defenderse. ¿Estamos de acuerdo? No está poniendo un ejemplo para que usted reciba el abuso y se someta al abuso de otro. Está diciendo que si alguien lo ofende, tal vez hasta el punto de pegarle de esa manera, usted esté dispuesto a decir, mire, yo no voy a levantar mi mano contra usted. Yo no voy a responder contra usted. Yo no voy a hacer lo que usted hace. Fíjate el ejemplo del Señor, que finalmente es el que importa cuando queremos pulir y de alguna manera moldear el carácter del Señor en nuestra propia vida. El Señor estuvo muchas veces furioso, y es la palabra, para defender el honor de su Padre. Acuérdese de los mercaderes en el templo, para defender el honor de otra persona. Pero cuando se trataba de él,
el Señor no se defendía, ¿se ha dado cuenta? Que ya estudiábamos de Lucas, donde el Señor dice, mire, cualquier cosa que me digan a mí, mire, eso les va a ser perdonado, pero lo que digan contra el Espíritu Santo, ahí sí, ya no. Es eso de la crucifixión, de la manera en que lo burlaron, lo torturaron, y el Señor, ¿qué hizo? Según Isaías, cerró su boca. Cerró su boca, fíjate, y con un propósito digno. Y para esto hay que tener mucha sabiduría. El ejemplo es para nosotros, primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados ustedes. ¿Para qué? Para sufrir como Cristo sufrió. ¿Dando qué? Dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces esto ya lo hizo el Señor, nos dio ejemplo, no solamente lo dijo para que usted se cargue con eso, sino nos dio un ejemplo. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. O sea, él no merecía, no mereció nunca eso. Tal vez usted algún día sí se ha merecido su buena cachetada por algo que usted dijo, por algo que usted hizo, y simplemente le están pagando con lo que usted se merecía, pero el Señor no merecía nada de lo que le hicieron. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a qué? Lo que nos acaba de decir Romanos, que juzga con justicia, dejaba todo en manos de Dios. Nosotros fácilmente, y usted si maneja en Bogotá un viernes a las 6 de la tarde, fácilmente se le olvida este versículo, ¿sí? Si alguien profirió insultos, usted responde, la suya, por ejemplo, no sé qué, responde con la misma moneda. Fíjate que es en cada área de la vida donde podemos aplicar estas situaciones específicas con un principio bíblico, pero sin caer tampoco en la literalidad de que si alguien le da una cachetada y lo intenta matar, usted tiene que dejarse matar. Usted en algún momento tiene que huir, o si tiene que defender a su familia, ciñase los lomos y a defender a su familia. Pero cuidado, entonces fíjate que es un hilo a veces delgado donde el Señor tiene que llenarnos de sabiduría cuando vemos afectado nuestro derecho a lo que llamamos dignidad. Fíjate otro derecho que está ahí, la seguridad. Y al que quiera que ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Pero la palabra clave ahí, que yo no me he dado cuenta hasta que estuve por ahí echando ojo en algún comentario, es la palabra pleito. Porque no está hablando de alguien que simplemente lo quiere robar, es alguien que lo demandó a usted y le dijo, le voy a embargar. Estas eran las cosas más fundamentales de la vida para un judío, en donde la desnudez era la cosa absolutamente más humillante que había. Que los judíos en general podían perder todo menos que la túnica, la parte interior de su vestido y la capa. Por allá en Éxodo 22 dice que la capa no se la quitaran a nadie porque esa era su cobijita de noche para guardarse del frío en el frío de Israel. Pero la seguridad, fíjate, y eso habla de seguridad. Y tal vez alguien lo ha querido poner a pleito a usted por algo. Tal vez usted la embarró, hizo algo mal, hizo un mal negocio, le salió mal y lo demandó. Aún tremendo cuando es un divorcio cristiano, o ya hablemos de un divorcio en general, y la señora o el señor quieren quitarle hasta la capa y la túnica, en venganza por algo. ¿Qué dice el Señor? Si alguien quiere poner pleito y usted es juzgado por un juez, tal vez, y usted le embargan su túnica, usted no le ponga a pelear ni a vengarse. Si le quitan la túnica, pues déjele también hasta la capa si es necesario. Pero fíjate el contexto, no está hablando de que nos dejemos robar. Si usted tiene la responsabilidad de guardar los bienes del Señor, y no estoy hablando de que usted ande con un machete o ande con un revólver a todo lado, pero sí tiene la responsabilidad de demandar y decir, mire, esta persona me robó, me estafó, me hizo algo. Pero cuidado, si alguien lo pone a pleito, y generalmente si usted tiene que pagar, tal vez porque lo justo que usted hizo mal, no busque vengarse de esa persona. Imagínate estos dos ejemplos cuando alguien no busca venganza, cuando lo tratan mal o cuando alguien es juzgado para quitarle y embargarle todo y usted dice, bueno, yo se lo doy, no hay problema. Fíjate que hay un testimonio del Señor. ¿Qué hizo el Señor?
Finalmente, Él se hizo pobre para que nosotros tuviéramos la riqueza de la salvación, dice 1 Corintios. El otro, si alguien le quiere quitar el derecho a la libertad, cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y el Señor está pensando seguramente en un soldado romano que por ley tenía el derecho de potestad de decirle a cualquiera. Pasó con Simón de Cirene para que cargara la cruz del Señor. De decirle, mire, tienen que cargarme mi morral, mi, no sé, mi instrumento, mi arma, tienen que cargar, y tenía la obligación de cargarlo 1 milla. Eso era lo más humillante para un judío políticamente, que los romanos les cobraban impuestos, los tenían sometidos, y también nos toca cargarle las cosas a los soldados, ¿no? Ese es el colmo. Pero el Señor dice, usted no se le va a caer nada, ¿por qué? Por ir 2 millas y ayudarle al soldado que está defendiendo la patria y todas esas cosas. No, a usted no se le va a caer nada por eso. Y aunque suena humillante y suena algo que está ofendiendo nuestra libertad, que es el ejemplo del Señor, eso no quiere decir que el Señor esté hablando ni la esclavitud, ni que usted lo secuestren y lo pongan por allá a trabajar en una manufactura por allá en Bangladesh o algo así. No, está hablando de la libertad, de que tal vez el Estado demande algo de usted y usted hágalo con gusto, no busque vengarse en esa situación. Y finalmente, la propiedad. Y aquí a veces muchos patinamos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y fíjate que tiene que ver mucho con la sabiduría de la generosidad. Al que te pida, dale. Y eso no quiere decir que usted le dé absolutamente. Yo le dije, a todo el que quiera, hay que hacerlo con sabiduría. Si hay realmente una necesidad, si hay realmente un convencimiento en su corazón, y no es buscar simplemente cumplir un mandamiento al que te pida, dale, y salgo del paso y le doy 1,000 pesos al que me está pidiendo. No, está pidiendo finalmente darse a sí mismo en la necesidad de alguien y tener una actitud dispuesta de generosidad delante de todos. La actitud más dispuesta de generosidad finalmente fue la del Señor. Y fíjate que tiene que ver con matar nuestro ego. George Mueller, que fue por allá un misionero del siglo XIX, escribió, me gustó esta frase y se la quiero compartir. Porque es muy buena frase, ¿saben? Hubo un día en que morí totalmente a George Mueller. Y qué bueno que pudiéramos decir eso cada uno de nosotros. Tal vez ponga ahí su nombre si quisiera. Y a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad. Moría al mundo, a su aprobación y censura. Moría a la aceptación o a la culpa, incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he estudiado solamente para mostrarme que aprobado ante Dios. Y qué bueno tener la actitud, y es una actitud bíblica, no es que la inventó el hombre, esto es extraído directamente de las Escrituras, porque finalmente el ejemplo máximo fue el Señor. Pablo nos dice que tengamos esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó su ego ni su estatus del mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo sabio, no simplemente que se dejó abusar, no, todo su sufrimiento tuvo un propósito, no fue simplemente un mártir más, alguien que murió por una causa, no, tenía un propósito claro su sacrificio en la cruz, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mis hermanos, finalmente esa es la actitud que estamos buscando y que está buscando este pasaje entre todos los creyentes. ¿Qué se necesita para eso? Finalmente que usted realmente sea creyente. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, la palabra del Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte
Hoy muchos de los que estamos aquí disfrutamos de haber pasado de muerte a vida, y por eso esta palabra podemos decir amén, sí la puedo hacer. Pero si no hay el Espíritu Santo, y si tal vez usted estaba esta mañana con toda la carga de sus pecados, sin poder espiritual, creyendo en la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, mi querido amigo, esto va a ser imposible, se va a volver una carga terriblemente moral y religiosa hacer estas cosas. La clave de esto es recibir poder, y el poder está en ser parte del reino de Dios con una nueva naturaleza que nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, y poder entender y ver la Biblia finalmente, como estamos observando hoy, con los ojos del mismo Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tal vez usted hoy tenga que buscar a alguien y decir, yo necesito conocer más al Señor, conocer el Evangelio. Aquí hay personas que puede usted acercarse y decirle, yo necesito más de eso, porque tal vez, aunque usted hubiera venido aquí hace algunas semanas, meses, tal vez hasta años, si usted no ha entendido el Evangelio y no ha comprendido la necesidad de Cristo, pues todas estas cosas suenan bonitas y suenan chéveres, pero se necesita poder. Vamos a orar, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Y Padre, en esta hora te agradecemos porque tu palabra, la exposición de tu palabra es luz para cada uno de nosotros, Señor. Nuestro anhelo es interpretar cada palabra, sobre todo el consejo de Dios, interpretar la Escritura por la Escritura y poder regocijarnos en comprender. Y yo te pido por nuestro propio corazón, Padre, porque sabemos que hoy mismo, tal vez hasta el día de hoy, ha dolido mucho el ego, Señor. Muchos han hecho doler ese ego, muchos han pisoteado nuestro propio ego, nuestra propia honra, nuestra propia dignidad, nuestra propia seguridad, nuestro propio aprecio por la imagen que tenemos, por las posesiones que tenemos, por todas las cosas que finalmente, en un día, en un mes, en 10 años, en 20 años, no valgan absolutamente nada si ganamos todo el mundo, pero perdemos lo principal, que es conocerte y entenderte. Y te oro por todos los amigos que hay en esta mañana, tal vez realmente no han tenido un encuentro contigo, Señor. Lo que te pido, Señor, es que estés por tu Espíritu convenciendo de pecado, de justicia, de juicio al corazón por medio de tu palabra, Señor, para que personas puedan nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza, poderte ver hermoso, deseable, apreciable, digno de adoración, digno de dejar absolutamente cualquier tesoro por tenerte a ti, Señor. Y a los que ya hemos tenido ese privilegio, Padre, nuestra lucha empieza desde esta misma tarde que salimos de aquí. Es fácil a veces hacer esas cosas en la iglesia, y aún en la iglesia luchamos con nuestro propio ego, pero nos enfrentamos a un mundo 6 días a la semana, un mundo agresivo, un mundo fuerte, un mundo que enseña venganza, que enseña egocentrismo, que enseña humanismo, que enseña que lo principal es lo que usted tiene, que el valor está en lo que sabe, en las posesiones que tiene, Señor, en los privilegios que tiene, en la posición social. Y Padre, tú nos has llamado a un reino absolutamente diferente. Tu reino no es de este mundo, pero lo disfrutamos desde ahora en este mundo, y te pido por nuestros corazones, por cada uno de los que luchamos todos los días con nuestro ego, con nuestra justicia propia, con nuestros deseos carnales de venganza, de cobrarnos, de que el otro reciba lo que merece, Señor. Podamos descansar en ti, Padre, porque nosotros, ¿qué era lo que merecíamos? El justo juicio de Dios por todos nuestros pecados. No habíamos hecho otra cosa sino ofenderte, escupirte en la cara con nuestra actitud desde el día que nacimos, todos los días, cada minuto, cada segundo, hasta que llegamos al encuentro de la verdad. Y hoy seguimos luchando, Señor, pero descansamos en la justicia que no ha sido ganada por nuestro propio mérito, sino en la justicia que ha sido ganada en la cruz del Calvario, la cual hoy cantamos, Señor, la cual hoy recordamos, Señor, la cual hoy nos hace tener un vínculo contigo eternamente y para siempre.
porque nuestra seguridad es que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Jamás, Señor. Ayúdanos a descansar, Padre, en nuestro propio corazón iracundo, vengativo, en que tú eres el que hace justicia y el que utiliza a las personas que tienen autoridad, a las que les da autoridad para hacer justicia, y descansar que nuestra mano propia seguramente va a trabajar desproporcionadamente, va a romper más dientes de los que debe y va a crear un caos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, Señor. Descansamos en que eres bueno, Padre, necesitamos más de tu Espíritu, necesitamos ser llenos y que es nuestra responsabilidad. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu hoy, cuando tengamos que tal vez afrontar una decisión que tenga que ver con la venganza, con la justicia propia. Tal vez mañana, donde enfrentemos una situación con nuestro jefe, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, de universidad, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestro equipo de trabajo en la iglesia, donde nuestro ego es ofendido, es dolido, y tenemos que decirte a ti, Señor, lo quiero dejar delante tuyo, voy a callar, voy a hacer las cosas de la mejor manera, voy a actuar conforme a lo que me has enseñado en este domingo, Padre, que sea tu mano poderosa, dándonos la fuerza espiritual. Es lo que te pedimos, en el nombre del Señor Jesús, todos decimos, amén, mis hermanos, muchas gracias, feliz domingo para todos.